Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 7 minutos. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a Estación Central. Esta semana estamos hablando del derrumbe de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y esperamos sus comentarios, sus puntos de vista. ¿Qué recuerdos tiene usted de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? Esperamos su comunicación al 3030-5307 o al 01800-087-8807. Yo les recuerdo que en Twitter nos encuentra en @C7-EstCentral. Como antecedente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, le podemos decir que es la segunda etapa de la Federación de Estudiantes Socialistas de Occidente, del Frente, es cierto, gracias, doctor, que existió de 1935 a 1949, 1950, y que fue organizada por José Guadalupe Zuno e Ignacio Jacobo para dar respaldo al reabrirse la Universidad de Guadalajara a las autoridades que habrían de cumplir con el mandato de aplicar la filosofía marxista a toda la enseñanza superior. Es lo que los medios de comunicación manejaron en ese entonces y que, bueno, pues después, 20 años después, en 1950, surge entonces la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Hoy están con nosotros académicos, así que vamos a platicar mucho, especialistas que nos dirán y que tenemos mucho que preguntarles acerca de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Por eso yo saludo con mucho gusto al doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Es investigador y académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Ustedes nos van a despejar muchas dudas, comentarios, parte de esta historia. También saludamos con mucho gusto al doctor José María Muria, historiador. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver si no enredamos más la película. A ver si no enredamos de lo enredada que está. Bueno, pues vamos desenredando y vamos viendo. Si ustedes pudieran definir en una sola palabra lo que fue la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG, ¿con qué palabra la definirían? Horror. Horror, nos dice el doctor José María Muria. Muy bien. Doctor Tamayo. Control. Horror y control. ¿Por qué escogen estas palabras? Por favor, doctor José María Muria, brevemente. Yo creo que la ciudadanía, sobre todo en una época... La FEC es una institución que vive muchos años, aunque murió bastante antes de hoy o de estos días, ¿no? Hubo un diputado el otro día que hizo un comentario que me pareció muy acertado. Dice, la FEC se había derrumbado ya hace más de 20 años. Yo creo que es cierto. Pero hay una época en que la FEC fue un verdadero terror para la ciudadanía, para la gente normal. Muchas gracias, doctor Muria. Por favor, doctor Jaime Tamayo, usted nos dice control. ¿Por qué escoge esta palabra? Bueno, en realidad la FEC surge desde sus inicios como un instrumento de control del Estado sobre los estudiantes. Y no va a variar, excepto en algún momento en el que el grupo de José Guadalupe Zuno, junto con los comunistas, tienen la dirección de la FEC y se comprometen mucho con las luchas sociales y se enfrenta a las políticas del Estado. Y en un segundo momento en el que este grupo, aliado con algunos elementos del grupo de Carlos Ramírez Ladewig, que había sido incondicional, digamos, del Estado desde un principio, luego podemos hablar de eso, pero algunos de esos elementos van a tener conflictos y diferencias, por lo menos con las autoridades locales y con las políticas dentro de la universidad, y van a modificar incluso las decisiones en las designaciones de rectores. Pero excepto esos momentos, la FEC siempre ha sido el instrumento de control del Estado sobre los estudiantes y con diversos instrumentos, podríamos decir, o diversas modalidades, desde la concesión y cooptación hasta la violencia extrema, estos asesinatos que tanto han salido a la luz, pues no son sino un reflejo de otro tipo de violencia similar que se vivió en otros años, ¿no? Y hay que recordar simplemente que en el 68 es el instrumento para impedir que aquí surja el movimiento estudiantil que se estaba dando no solo en México, sino en el mundo, un movimiento antiautoritario, y aquí en el uso del autoritarismo y las armas son reprimidos los estudiantes. Y bueno, va a vivir otros momentos similares. Muy bien. Vamos a nuestro primer corte, de regreso seguimos Déjame hacer una aclaración para... Por favor, doctor. Jaime
estoy de acuerdo en lo que dice. Solamente quisiera aclarar, hay dos José Guadalupe Zuna. Sí, hablo Estás hablando del hijo. Del hijo. Pepe Zuna, Él vamos a está hablando aclararlo. de Pepe Zuna. Sí. Muy Zuno bien. Arce, exacto. Muy Sí, bien. tienes razón. Muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. De regreso seguimos hablando de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y la relación de la Federación de Estudiantes de Guadalajara con la historia de Jalisco, la política. Esperamos su comunicación. ¿Qué recuerdos tiene usted de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 16 minutos. Regresamos a su programa Estación Central hablando de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Esta tarde nos acompañan el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, investigador y académico del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También nos acompaña esta tarde el doctor José María Muriá, historiador. Ambos definen a la Federación de Estudiantes de Guadalajara y el doctor Jaime Tamayo la define como control. Por su parte, el doctor José María Muriá la define como horror. ¿Cómo define usted el recuerdo que usted pueda tener de la Federación de Estudiantes de Guadalajara? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Yo le recuerdo que en Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Y haciendo una retrospectiva, doctor, ¿cómo podemos relacionar o cómo podemos ubicar esta relación de la Federación de Estudiantes de Guadalajara con Jalisco? ¿Es importante el paso de la Federación de Estudiantes de Guadalajara para la historia de Jalisco? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, sí, yo diría que marcó una época, ¿no? Realmente la FEC surge como, habíamos dicho, como un instrumento de control, pero precisamente contra un modelo de estudiantes y de educación, que era la socialista, que va a ser modificada a nivel constitucional y eliminada en 47, todavía por el presidente Ávila Camacho. Ya cuando llega Miguel Alemán, es cuando surge la FEC, que elimina precisamente este concepto que traen los estudiantes del FESO, pero además incorporan en su estatuto la prohibición de participar en política, es decir, una nación apartidista, porque además la ley orgánica sí lo preveía. ¿De la FEC? De la FEC. Ajá. Pero se vinculan rápidamente cuando ya en 52 ya llega a la presidencia de la FEC, en 51 llega a la presidencia de la FEC Carlos Ramírez. Se acerca inmediatamente a Miguel Alemán. Miguel Alemán viene a Jalisco, visita la Universidad Autónoma de Guadalajara, primero que la UDG, y luego inaugura, me parece que el Tecnológico, y ahí está Carlos Ramírez se acerca y bueno, establece una relación tal que termina convirtiéndose algo así como el sector estudiantil del PRI, ¿sí? Violentando estos principios que es de no participación política, que precisamente era la justificación para hacer a un lado al FESO. ¿Sí? De manera pues que a partir de ese momento el rostro de Jalisco va a estar caracterizado por un corporativismo estudiantil. ¿Sí? Y a partir de entonces, después va a ser candidato, 3 años después, va a jugar, digamos, él contra Enríquez Guzmán, donde el último presidente del FESO está jugando con el cardenismo, es decir, con Enríquez Guzmán, y la FEC está jugando con Ruiz Cortines, y se le va a premiar con una diputación. Y a partir de entonces la FEC va a tener una diputación permanentemente. Entonces Jalisco es uno de los pocos estados en donde, además de existir un terrible corporativismo sindical, con un personaje tan nefasto como Eleodoro Hernández Loza, líder empresario, y líder obrero y empresario a la vez, que tiene un control muy fuerte sobre los trabajadores. Tenemos una sociedad también en la que los estudiantes están controlados, en este caso por la FEC, e incorporados al partido oficial, ¿no? Al partido del Estado. Entonces, de esta manera se da una corporativización de los estudiantes. Y eso es lo que permite evitar que aquí el movimiento estudiantil logre prender en 68, y bueno, va a después tener como consecuencia que venga el Frente Estudiantil Revolucionario en 71 y luego la guerrilla. Es decir, esto no se va gratis, tiene un costo social muy alto, pero precisamente la causa es este tipo de corporativismo que es, pues podríamos decir, muy jalisciense y que incluso se exporta. En Colima, por ejemplo, se va a hacer una calca de la FEC
y van a ir de aquí, de hecho, y van a surgir de aquí los primeros líderes de esta organización, y en otros lugares van a tomar este modelo, ¿no? Es decir, creo que es una característica importante del sistema político expresado a nivel local. Okay. Doctor José María Melgar. Bueno, yo quisiera nada más recordar la anécdota, para que por si alguien dice que Jaime exagera, con eso de que era, por decirlo así, el sector político estudiantil, la FEC. Me gusta más usar la palabra FEC porque así era conocida. Hay gente que no sabe que FEC quiere decir Federación de Estudiantes de Guadalajara. En cambio, todo el mundo recuerda la terrible FEC, ¿verdad? Sí. ¿Tú te acuerdas que hubo incluso una época en que los cheques en que nos pagaban en la universidad, había una partida estaba impreso en el cheque que era para el PRI? ¿No? O sea, sin autorización de nadie. No, por supuesto que no. Claro. Entonces, todos dábamos voluntariamente a fuerzas, aportábamos una cantidad, no muy grande, pero en volumen sí sumaba, que era para el PRI. Eso, por fortuna, desapareció con el tiempo, pero durante varios años así fue. Tiene razón. Ahora, lo que sí es interesante es que dentro de la FEC también hubo pugnas. Él plantea el surgimiento del grupo de Carlos Ramírez, que por cierto se hacía llamar a sí mismo la mafia. Sí. Ellos se definían como la mafia, y la mafia es la que finalmente se acaba apoderando de la FEC. Y bueno, hasta muchos años después de la muerte de Carlos Ramírez, ese grupo dominó de una manera, no diré absoluta, pero casi, la inquietud política de la Universidad de Guadalajara, o de quienes estaban en la universidad, al extremo de que quienes no estaban disciplinados, o quienes no se disciplinaban plenamente a los planteamientos o a los designios de la FEC, pues eran objeto de represalias que podían ir desde la agresión física hasta la simple expulsión de la universidad con cualquier pretexto. De eso pues, puedo hablar por experiencias propias. Todas, en todos los casos. Ahora, hay que reconocer que el endurecimiento de la FEC fue progresivo. Al principio, incluso por el hecho, todavía a principios de los años 60, hubo una confrontación interna fuerte en la FEC entre el grupo, la mafia, dirigida o encabezada por Carlos Ramírez Ladevic, y una organización que incluso adoptó otro nombre, pero en el fondo lo que quería era el control universitario, que encabezaba Jesús González Gallo. El Chacho González. El hijo del entonces Gortaza, gobernador, perdón. Sí, del exgobernador González Gallo. González Gallo. Era el FEC, no. Freu, algo así, Frente Revolucionario. La palabra revolución se llevaba y se traía con mucha elegancia entonces, y con muy poco pudor se manejaba. Pero bueno, y sí, fue una confrontación fuerte. Incluso recuerdo que en una serie de agresiones en la callejeras o en instalaciones estudiantiles, el presidente de la FEC, Hermenegildo Romo García, conocido con el académico sobrenombre del Gorilón, luego estaba el Gorilita, había también una fauna ahí, ¿no? Estuvo a punto de perder el ojo porque hubo una sacapela ahí. Ahora, hay que reconocer una cuestión: las agresiones eran más pacíficas que ahora, porque no se usaba ni el cuerpo de chivo y muy rara vez se recurría a las armas largas. Eran pistolitas, cadenas y golpecitos, a veces bastante fuertes, ¿no? Pero los balazos también había, pero menos. Y por lo general con mala puntería, ¿no? Sí, yo creo que el uso de las armas en realidad parte en 68. En ese momento el gobierno arma a la FEC precisamente para evitar cualquier movimiento disidente, y es cuando ya incluso se le dan credenciales de policías políticos, es decir, de la Dirección Federal de Seguridad, o algunos casos incluso después llegaron a tener credenciales de agentes confidenciales de la zona militar, de la 15ª en ese tiempo zona militar, es decir, del ejército, para poder portar armas, y viene una cantidad de derechos, digamos, entre comillas, derechos
para actuar impunemente, primero para controlar a los estudiantes y luego, bueno, si esto implicaba también, pues para violar mujeres, robar vinaterías, asaltar, etcétera, ¿no? Esto a partir Pero de eso que, es a partir del 68. Ajá, de que no ¿sí? participa la FEG y reprime esa Para que participación. pueda reprimir y después pueda garantizar la continuidad. Es donde aparecen ya los regalos de los autos, los relojes de oro con nombre de Díaz Ordaz, el edificio que hoy es tan señalado por la prensa que se acaba de derrumbar, pero que es a partir del 68, en el que además, por cierto, digo, desde unos mes y medio antes del 2 de octubre, he recibido Díaz Ordaz aquí, hay una serie de apologías del presidente de la FEG, Enrique Alfaro, en ese momento, del expresidente de la FEG, Zambrano, y que van a ser los que van a operar después todo el proceso de control sobre el movimiento estudiantil del 68 en Jalisco. ¿Consideran ustedes que la FEG fue importante para la historia de Jalisco? Bueno, yo creo ¿En qué fue, sentidos? Yo creo que fue importante porque marcó, como decía Jaime hace un rato, marcó muy claramente una época, encauzó la vida de Jalisco en un sentido o en otro, sin calificar, pero marcó la pauta de una manera muy importante. Y del seno de la FEG, por decir así, salieron políticos de relativa importancia y estuvieron a punto de ganar la gubernatura del Estado. Era tal el control, hay que reconocer eficiencia ahí, era tal el control que en un momento dado, después de haber arremetido contra las ideas de izquierda, recuerdo que una vez reprimieron una manifestación, una inofensiva manifestación de protesta por la guerra de Vietnam, por ejemplo, fue reprimida por golpeadores de la FEC. En fin, un buen día decidieron hacer unas jornadas de ideología universitaria y dar el bandazo en pleno gobierno de Echeverría y convertir el ideario de la FEC en un ideario socialista. Y todo iba encaminado a que el gran líder de la FEC, el licenciado Carlos Ramírez Ladvik, pudiera convertirse en gobernador del Estado. Supongo que entonces sucedió que quiso llegar más arriba de lo que tenía que haber llegado y lo mataron. Yo difiero de esto último. Creo que ese es el argumento que manejó mucho precisamente el grupo de Álvaro Ramírez, el hermano, para garantizar de alguna manera la unidad, encontrar un enemigo en el Estado y en Echeverría en particular, y señalarlo como el responsable de la muerte de Carlos Ramírez. Pero está, yo creo que más que documentado, que la muerte de Carlos Ramírez es una ejecución del FRAP. Hay declaraciones de algunos de los mismos, incluso en contenido hay una declaración de uno de los autores. Hubo procesados, sentenciados, hay documentos del propio FRAP en el que está el plano, en el que superó y en que ellos reivindican el atentado. Y más aún, cuando algunos de los dirigentes del Partido Comunista supusieron que había sido el Pelacuas, porque había venido ya el Pelacuazo, que Echeverría había detenido a estos gángsters que habían sido utilizados por la FEC precisamente para reprimir a la izquierda y a los disidentes, pero que ya no les eran útiles porque se habían salido del control. Bueno, precisamente se pensó que había sido el Pelacuas, se señala esto y se condena el asesinato y se señala esto. Y un dirigente del Partido Comunista va a ser amenazado por los propios miembros del FRAP, acusándolo de que por qué está calumniándolos cuando ellos reivindican esto, ¿no? Y en fin, hay una cantidad de pruebas enormes en las que definitivamente es una ejecución, hay un acuerdo previo, digamos que hay un juicio, por decirlo así, de un grupo guerrillero para ejecutarlo en función de los muertos que había causado la FEC a los estudiantes disidentes. Entonces, yo diría que el caso de Echeverría es un manejo estupendo para yo no toqué el caso de Echeverría. Por esto de querer subir. No, pero que yo creo que justamente se van sobre la cabeza de Carlos Ramírez, no sobre otro líder estudiantil, no sobre otro de los que manejan. ¿Por qué? Carlos Ramírez va a la gubernatura. Pero hablas del grupo guerrillero. Sí, por supuesto. Yo no creo que el presidente de la República en este país, sobre todo esos presidentes de la República, hayan tenido necesidad de recurrir al asesinato para controlar para impedir que alguien no fuera gobernador. Eso no, es totalmente iluso. Es una buena teoría para poder, como tú dices, manejar una causa
noble de un gobierno que arremete contra la organización estudiantil. No, pero yo sí creo que se fueron contra Álvaro, porque Álvaro... Contra Carlos. Perdón, contra Carlos, porque había crecido mucho, estaba creciendo mucho, y el grupo no se disolvió porque se supieron manejar bien y contraer y crear una organización compacta, pero sí, la decapitada del grupo le hizo muchísimo daño. Tenemos que ir a nuestro tercer corte. De regreso, pausa. Claro. Y de regreso continuamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Comuníquese con nosotros y díganos qué recuerdos tiene usted de la FEG. Lo esperamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando de la FEG, del derrumbe de la FEG, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y tenemos ya su comunicación. Si usted no nos ha llamado, bueno, pues esperamos sus comentarios acerca de la FEG. 3030-5307 y 01800-087-8807. Como José Luis Díaz, él nos llama de El Salto, Jalisco. Y nos comenta, cuando yo estuve en la secundaria, del 72 al 75, los de la FEG nos llevaron acarreados a la inauguración donde Francisco Medina Asensio autorizó 250 juegos de palcos del Estado, no, de placos del Estado, placas del Estado, gracias, para que los mismos de la FEG los utilizaran como armas y rifles. Sí, pero yo creo que se está refiriendo a una época anterior al 70, porque precisamente Medina Asensio va a acompañar a Díaz Ordaz como gobernador. Orozco Romero es al que le toca la gubernatura en el periodo de Echeverría, en los años 70, lo cual tampoco no sería extraño que los hubieran acarreado, antes o después. Igual. Pero Medina Asensio, por cierto, es el que les da un gran apoyo, precisamente en el 68, les permite una gran impunidad y los deja pues como una fuerza muy consolidada. Orozco Romero prácticamente no se mete con ellos y ellos se entienden a nivel federal. Es cuando aparecen todos estos verdaderos delincuentes, es decir, esta relación entre FEC, policía política y crimen organizado. Es decir, tenemos una organización estudiantil que controla a los estudiantes, de los cuales muchos de sus represores tienen credenciales de la policía política y de la 15ª zona militar. Y a la vez muchos de ellos están ya apareciendo como, podríamos pensar como los primeros grupos de narcotraficantes, ¿no? Recuerdas al Gordomora y todo este tipo de gentes, los Pelacuas, los 70, principios de los 70. Aparece el narco en Guadalajara. Tímidamente, pero aparece. Por eso. Y sobre todo en los ámbitos universitarios. Y ellos son, por eso hablo de que hay esta confluencia entre crimen organizado, policía política y FEC. Y es un intrincado en el que de repente gente como Valvaneda, por ejemplo, cumple las tres funciones, ¿no? Entonces, sí, hay un gran control y por supuesto llevar acarreados no sería normal. No fue nada extraño, era algo bastante común. Okay. Sergio Abel Gutiérrez Mejía llama de la Colonia Estadio y nos dice, la mayoría de los directivos de la Universidad de Guadalajara son dirigentes de la FEG. Si acaso abandonaron las filas de la organización, fue por instrucciones directas de Raúl Padilla, que en los 90 creó la Federación de Estudiantes, por lo que ahora resulta hipócrita que todos se desliguen de su pasado fijista, olvidando la historia de violencia. ¿Algún comentario? Bueno, sí hay muchos comentarios que decir. Sí, primero, insisto, la FEC es una institución que sobrevive bastantes años y tiene varias etapas. Es un poco exagerado de que todos los directivos de la universidad hayan sido miembros de la FEC, entre otras cosas porque ya han pasado muchos años desde que la FEC dejó de tener importancia en el seno de la Universidad de Guadalajara. Son más de 20 ya, ¿no? Sí, si me fallan las cuentas. Y bueno, pues si vemos las fotografías de los que han tomado posesión recientemente, luego se ve que hace 20, 25 años estos personajes no podían estar militando en nada, cuando mucho en una infantil de fútbol, ¿verdad? Y está bien, pero ahora sí tiene algo de razón, cuidado, no estoy... hay varios personajes dentro de la universidad que fueron... abyectos servidores de la federación, parte integral de la federación. Sin embargo, hay que reconocer, yo quisiera señalar dos cosas. Primero,
La FEC tiene una etapa final, no la última, de virulencia, pero hay una etapa cuando coinciden 3 apellidos en la presidencia de la FEC, los 2 hermanos Padilla López y el otro que Bravo Padilla, que no es pariente, pero igual se llama Padilla. Bueno, Padilla es un nombre bastante frecuente en Los Altos, que cambió bastante la tónica de la federación. Yo todavía recuerdo cómo la ciudadanía recibió con gozo una circular del presidente de la FEC, Raúl Padilla, pidiendo que por favor no se dejaran amedrentar, daba teléfonos para que se llamara cuando llegaran los grupos de las famosas brigadas que llegaban a vender protección y todas esas cosas. En fin, hay un cambio de tónica ahí. Es decir, los Padilla llevan a cabo una campaña hasta donde podía ser posible de, digamos, de civilización de la federación. O sea, cambia un poco la tónica. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque toda esta situación de control y predominio y horror, etcétera, de la FEC, pues le dio al traste lo poco o mucho de bueno que haya tenido en el ámbito académico la propia Universidad de Guadalajara. Es decir, una enorme cantidad de gente se fue de la universidad, gente que quería hacer vida académica se fue de la ciudad o se fue de la universidad a otras instituciones porque simple y sencillamente no tenían cabida en una estructura universitaria en donde aparentemente había directores de escuela y consejos de escuela que le daban un aire de cierta normalidad y democracia a la vida académica, pero tú te acordarás, Jaime, había una figura que era muy divertida, visto con la perspectiva actual, que era que le llamaban el conducto político. Era el jefe del soviet. ¿En qué consistía? Bueno, el señor que tenía el conducto político de cada escuela era un personaje X, por lo general bastante siniestro. Pero era la correa de transmisión entre Carlos Ramírez del control político que llegaba directamente a la jefatura, a eso que le llamaban, porque para poner nombres somos muy buenos, el líder moral de la, imagínense, hubieran dicho inmoral, hubiera sido más justo, pero bueno, el líder moral de la universidad, ¿no? Bueno, y eso pues obviamente privilegió, podemos revisar las nóminas de profesores de tiempo completo que se nombraron en ese entonces, por la clase de sujetos que eran, ¿verdad? Eran gentes que habían hecho méritos pues en los campos de batalla citadinos, ¿no? No en el mundo académico. Hay una famosa escena, un buen día, muchos años después, se dan las medallas esas de los 25 años de ser profesores, y recuerdo muy bien que coincidieron los años, saquen la lista, la diferencia, agréguenle 25 a 1969 y sabrán de qué año estoy hablando, cuando muchos iban a recibir su medalla y a la hora que se agachaban para recibir la medalla y darle la mano al rector, se les asomaba la fusca, que era su argumento académico. No, le dieron en la torre al ámbito académico, le dieron en la torre a la Universidad de Guadalajara desde el punto de vista académico. Y fue un sector de la FEC, eso hay que reconocerlo, Jaime, fue un sector de la FEC que entendió que la Universidad de Guadalajara no tenía ningún futuro. Uno, aislada del contexto universitario nacional por haber sido una universidad que, según las demás universidades, traicionó a la causa universitaria mexicana. Bueno, según las universidades nacionales y según mucha gente. Aislado, pues, del contexto nacional. Antiguamente venían muchos profesores de otras universidades a dar cursos aquí. A partir del 68 se acabó. Los profesores no querían venir. Decían que no querían estar aquí.